Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar la longitud del arco de una curva plana cuando la curva se da usando ecuaciones paramétricas. Queremos encontrar la longitud de la curva en el intervalo dado de t. Observe que el intervalo de t es el intervalo cerrado de 0 a 1, así que antes de encontrar la longitud del arco usando nuestra fórmula aquí, determinemos que el punto en t es igual a 0 y el punto en t es igual a 1, por lo que podemos determinar de qué parte de la curva estamos encontrando la longitud. Notaremos que cuando t es igual a 0, tanto la coordenada x como la coordenada y serían 0. Entonces comenzamos en el origen, y luego, cuando t es igual a 1, observe cómo x sería un cuadrado, o 1, y la coordenada y sería 2 veces 1 al cubo, o 2, mirando la gráfica de nuestra curva plana. Aquí está el punto 0, 0, y aquí está el punto 1, 2, entonces estamos encontrando la longitud de esta parte de la curva. Ahora, usemos nuestra fórmula para configurar nuestra integral. La longitud del arco, S, será igual a la integral de 0 a 1, el intervalo de t, e integrando será la raíz cuadrada de 510 de t al cuadrado, más d de t al cuadrado, de t. 510 de t sería igual a 2t. Entonces tendremos 2t al cuadrado, además, d de t sería 6t al cuadrado. Entonces tendremos 6t al cuadrado aquí, y ahora comenzaremos a simplificar. Tendremos la raíz cuadrada de 2t al cuadrado. Eso es 4t al cuadrado. Más 6t al cuadrado serían 36t al cuarto. Ahora, factoricemos el mayor factor común aquí, que sería 4t al cuadrado. Ahora, tendremos la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada. Nuevamente, factorizar 4t al cuadrado nos dejará con un factor de 1 más 9t al segundo. Ahora, a partir de aquí, observe que 4t al cuadrado es un cuadrado perfecto, y luego, para la cantidad 1 más 9t al cuadrado, esto no tiene más factores, por lo que escribiremos esta pieza utilizando un exponente racional. Recuerde, el exponente aquí sería 1, y el índice es 2. Esto nos deja con, nuevamente, la raíz cuadrada de 4t cuadrado sería 2t, así que voy a factorizar la constante de 2, y tendremos t aquí. Y luego nos queda la cantidad 1 más 9t por segundo. A la mitad de potencia, de t. Ahora, mirando este integrando, deberíamos reconocer que podemos usar la sustitución U para integrar. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Nuevamente, debemos reconocer que podemos usar la sustitución U, porque al observar esta función interna de 1 más 9t al segundo, observe cómo es un grado más alto que este t aquí, que este al primero. Usando la sustitución U, dejaremos que U sea igual a 1 más 9t al segundo, lo que significa que el diferencial U sería igual a 18t de t. 18t dt. Debido a que solo tenemos t de t aquí, voy a seguir adelante y dividir ambos lados entre 18, por lo que podemos decir que 1/18 d es igual a t de t. Ahora, realizando la sustitución de U, dejaremos los límites de integración por ahora, así que tendremos esto 2 veces. Y luego, nuevamente, t de t es igual a 1/18 d. Voy a factorizar el 18, y luego tenemos un diferencial aquí, y todo esto se convierte en U a la mitad. Ahora, iremos e integraremos con respecto a U. Y luego reemplace U con 1 más 9t al segundo. Observe cómo 2 veces 1/18 sería 1/9, así tendremos 1/9. Luego, integrando U a la mitad, tendríamos U a las 3 mitades dividido por 3 mitades, o multiplicado por 2/3, por lo que tendremos multiplicado por 2/3 U a las 3 mitades. Que de nuevo, en términos de t sería, esto sería 2/27, y luego tendríamos U, que es 1 más 9t al segundo. A las 3 mitades. Necesitamos evaluar esto en los límites superior e inferior de integración,
que fueron 0 y 1. Ahora, sustituiremos 1 por t, y luego sustituiremos 0 por t. Cuando t es 1, observe que aquí tendríamos 10 a las 3 mitades de potencia, y luego menos, cuando t es 0, esto sería solo una de las 3 mitades. 1, 2, 3 mitades es igual a 1, por lo que la longitud del arco desde t es igual a 0, 2 t es igual a 2,27 veces la cantidad de 10 a la potencia de las 3 mitades menos 1. La aproximación decimal para esto es 2.2684. Ahora, si volvemos a nuestro gráfico por un momento, nuevamente, ya determinamos que cuando t es igual a 0, estaríamos en el origen, o en este punto aquí, y cuando t es igual a 1, estaríamos en el punto 1 aquí, así que lo que encontramos, nuevamente, fue la longitud de esta parte de la curva. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.